para los grupos 5 y 6 de Derecho Procesal Penal 3. Algunas ideas sobre los recursos en materia procesal penal. Comenzamos diciendo que los recursos son medios de impugnación de determinadas resoluciones judiciales, interpuestos por quien esté legitimado y que dicha resolución le cause agravio por contener algún error y debe hacerlo en el tiempo y forma que la ley establece ante el juez o tribunal que la pronunció, con el fin de que el mismo juez o el tribunal superior en grado la modifique, la cambie o la anule. Decimos que son medios de impugnación porque sólo a través de ellos se puede impugnar la resolución judicial. Estos medios en materia procesal penal son la revocatoria, la apelación contra autos, la apelación contra las sentencias, la casación y la revisión, reguladas desde el artículo 452 hasta el artículo 497 del Código Procesal Penal. Debemos recordar que en nuestra legislación existen 3 grados de conocimiento: primera instancia, segunda instancia y en tercer grado casación, en la forma que se ha distribuido la competencia de los organismos ordinarios comunes a que se refieren los artículos 49 y siguientes del Código Procesal Penal. Las resoluciones o decisiones del juez o tribunal se denominan sentencias, autos y decretos, según lo regulado en el artículo 143 del Código Procesal Penal. El inciso segundo del mismo artículo nos define qué es la sentencia, caracterizándola por la decisión del juez o tribunal luego de la vista pública para dar término al juicio o al procedimiento abreviado, que puede ser absolutoria o condenatoria, según los artículos 398 y 399 del Código Procesal Penal. También el mismo inciso segundo del artículo 143 del Código Procesal Penal determina que se resuelve en sentencia en el recurso de apelación o casación y que auto en el que se resuelve un incidente o una cuestión interlocutoria. Aquí se debe observar que si usted impugna una resolución pronunciada en primera instancia, por ejemplo, un sobreseimiento, se apela del sobreseimiento, entonces en segunda instancia la Cámara resolverá no con un auto, sino mediante una sentencia. El decreto son decisiones de mero trámite. Las decisiones del secretario también se denominarán decretos. De lo anterior y en base a lo regulado en los artículos 461, 464, 468 y 479, los decretos de sustanciación o decisiones de mero trámite no son impugnables, y son impugnables los que resuelven un incidente o una interlocutoria y las sentencias. Quien interpone el recurso debe estar legitimado, es decir, que tenga
en el proceso la calidad de fiscal, querellante, acusador, defensor, actor civil y el responsable civil, aclarando que el actor civil solo puede interponer recurso de las resoluciones judiciales en lo pertinente al ejercicio de la acción civil. Artículo 121, literal 3 del Código Procesal Penal. Además, el legitimado que interpone recurso de la resolución que recurre le debe causar agravio, es decir, dicha resolución le perjudica en sus intereses, ya que dicha resolución contiene errores, ya sea improcedendo o injudicando. Ejemplo del primer error es el relacionado en el artículo 478, número 2 del Código Procesal Penal, y del segundo error, el regulado en el artículo 478, número 5 del mismo Código Procesal Penal. Debo aclarar que algunas resoluciones de segunda instancia, cámaras, consideran que la resolución causa agravio porque dicha resolución es adversa o contraria a los intereses del recurrente. Y en otras resoluciones de cámara también consideran que para que haya agravio es indispensable que se demuestre que la resolución contiene un error para valorar que produce ese agravio. La resolución que se impugna debe interponerse el recurso correspondiente en el término que la ley regula. Así, en el caso del recurso de revocatoria, si la decisión se pronuncia en audiencia, en esa audiencia debe interponerse. Y si la resolución se toma fuera de audiencia, dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Artículo 461 y 462, inciso primero del Código Procesal Penal. En el recurso de apelación contra autos, en el término de 5 días. En el de apelación contra sentencias, en el plazo de 10 días. En el de casación, en el término de 10 días contados a partir de la notificación. Y en el de revisión se puede interponer en cualquier tiempo contra la sentencia condenatoria firme. Artículos 465, 470, 480 y 489 del Código Procesal Penal. La forma de interponer los recursos puede ser en forma verbal o en forma escrita, en ambos casos debidamente fundamentada. Artículo 462, 465, 470, 480, 491 del Código Procesal Penal. Debo aclarar que únicamente en el caso de interponer recurso de revocatoria de una resolución o pronunciada en audiencia, solo entonces se puede interponer verbalmente. Es decir, cuando se trata de la resolución que resuelve un incidente o una interlocutoria. El juez o tribunal ante quien se interpone el recurso es el que pronunció la resolución y en el caso del recurso de revocatoria resolverá el mismo juez que la pronunció. Artículo 461 del Código Procesal Penal. Ya sea de una resolución pronunciada en audiencia y en forma oral o de las resoluciones pronunciadas fuera de audiencia que se interpondrá en forma escrita debidamente fundamentada. Artículo 462, inciso primero del Código Procesal Penal. En el caso de la apelación contra autos y apelación contra sentencias, casación y revisión,
se interpondrán únicamente en forma escrita debidamente fundamentada. Artículos 465, inciso primero, 470, inciso primero, 480, inciso primero y 491, inciso primero del Código Procesal Penal, ante el juez o tribunal que pronunció la resolución, para que el superior en grado la resuelva. Impugnabilidad objetiva. Dijimos que no todas las resoluciones judiciales admiten recursos y que los decretos de sustanciación o de mero trámite no admiten ningún recurso, razón por la cual es necesario examinar cuáles resoluciones sí lo admiten. Debemos comparar el artículo 461 y el 464 del Código Procesal Penal. Y en el primero observamos que todas las resoluciones que resuelvan un incidente podemos impugnarlas mediante el recurso de revocatoria. Por eso es que el artículo difiere. El artículo segundo del que a los que nos referimos, el 464, difiere en su redacción al decir que la apelación procederá de las resoluciones dictadas en primera instancia, que sean apelables, pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación. Estas últimas dos son las denominadas interlocutorias. Ejemplo, el auto que decreta la detención provisional resuelve un incidente y podrá ser objeto de revocatoria y de apelación. Artículos 320 y 341 del Código Procesal Penal. Es decir, esta decisión es impugnable objetivamente por medio del recurso de revocatoria y del de apelación. El auto que decreta la detención provisional puede pronunciarse en la audiencia inicial, con la presencia de imputado, defensor, fiscal, y tal resolución puede ser impugnada verbalmente, interponiendo el recurso de revocatoria. Artículo 300 del Código Procesal Penal. Pero puede suceder que el juez resuelva decretar la detención provisional si estamos en el caso del artículo 298, inciso final, y no celebrar la audiencia inicial, lo que vale a decir que en este último caso la resolución se pronunció fuera de audiencia y en consecuencia al imputado le nace el derecho de impugnar la resolución por medio de la revocatoria y la apelación, en cuyo caso debe interponer el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria de conformidad a lo regulado en el artículo 463 y 464 del Código Procesal Penal. La pretensión al interponer un recurso es que el juez revoque, modifique, reforme o anule total o parcialmente dicha resolución, de conformidad a lo regulado en los artículos 461, 467, 475, inciso segundo, 487 y 494 del Código Procesal Penal. Podemos concluir que cuando se ha interpuesto un recurso para admitir dicho recurso, es necesario primero hacer una valoración de admisibilidad. Y si esta valoración de admisibilidad procede, reúne los requisitos, entonces hay que hacer la segunda valoración sobre los puntos objeto del agravio.
Si se declara inadmisible el recurso, no se entra a conocer sobre los puntos objeto del agravio. En el juicio de admisibilidad debe valorarse primero la legitimación, es decir, que quien interpone el recurso esté legitimado de conformidad a lo que dijimos anteriormente, es decir, que tiene facultades de conformidad con la ley para interponer el recurso. El término durante el cual se interpuso el recurso. Esto es importante. Ya dijimos, todas las resoluciones pronunciadas que admiten un recurso determinado tienen un término para ser interpuesto. Y en el caso de que la resolución haya sido pronunciada en audiencia, el recurso debe ser interpuesto en la misma audiencia para que en la misma lo resuelva el juez que la pronunció. Artículo 453 del Código Procesal Penal. La forma de interponer el recurso. La forma de interponer el recurso puede ser oral o verbal o escrita, y en ambos casos debidamente fundamentada, con fundamentos de hecho o de derecho. La impugnabilidad subjetiva se refiere a que el que interpone el recurso debe causarle agravio a la resolución pronunciada. Es decir, la impugnabilidad objetiva se examina si la resolución pronunciada le causa agravio al impetrante. Si le causa agravio, entonces se cumple el requisito de la impugnabilidad subjetiva en los términos anteriormente relacionados. La impugnabilidad objetiva. Aquí lo que se examina es si la resolución recurrida admite o permite el recurso que se ha interpuesto de conformidad con la ley. Si cumple con los requisitos antes mencionados, debe admitirse el recurso. Con estos requisitos mencionados, legitimación, término, forma, impunidad objetiva y subjetiva, con eso se hace el juicio de admisibilidad. Y entonces, si los cumple todos los requisitos, entonces el recurso debe ser admitido y entrar a hacer el segundo juicio relacionado sobre los puntos objeto del agravio. Si no los cumple, debe de rechazarse el recurso. Artículo 467, inciso primero, primera parte del Código Procesal Penal. Si admite entonces el recurso, debe realizar el segundo juicio, o sea, los puntos objeto del agravio. Artículo 467, artículo 473 y 484, todos del Código Procesal Penal. Vamos a examinar algunos casos de impugnabilidad objetiva. El auto que declara el abandono de la querella, artículo 116 del Código Procesal Penal, en el inciso último. Es un incidente. Siendo un incidente, es impugnable objetivamente en recurso de revocatoria, de tal manera que el acto que ordena el abandono de la querella puede impugnarse primero por la vía de la revocatoria. Si ese auto se decreta en audiencia, debe interponerse el recurso de revocatoria en la audiencia. Y si en la audiencia se deniega la revocatoria, entonces el legitimado está facultado para interponer el recurso de apelación.
Veamos en relación con el rechazo de la solicitud de prórroga del plazo de instrucción. El artículo 310, inciso último. Hay impugnabilidad objetiva en relación con la apelación, porque admite el recurso de apelación. El auto que resuelve las excepciones del 319 del Código Procesal Penal. La resolución que impone medidas cautelares 341. La resolución que declara la nulidad absoluta 347, inciso último del Código Procesal Penal. El auto de sobreseimiento provisional o definitivo, artículo 354 del Código Procesal Penal. La sentencia en procedimiento abreviado, artículo 418, inciso penúltimo. La sentencia condenatoria o absolutoria en el procedimiento por faltas, artículo 433, inciso noveno. La sentencia en el procedimiento sumario, artículo 451, todos del Código Procesal Penal. Las que resuelven un incidente o interlocutoria, 461, 464 del Código Procesal Penal. Inobservancia, la inobservancia o errónea aplicación del precepto legal en cuestiones de hecho o de derecho. Las del artículo 478 y 489. Entonces, examinaríamos, y ese es el trabajo ahí, leer posiciones legales siguientes y determinar si existe impugnación objetiva en las resoluciones relacionadas en el artículo 302, 364, 401, 427 y 442.